Bienvenidos a esta serie de conversaciones que hemos llamado La Maestra Mistral, celebrando 80 años de su Nobel. En esta serie de conversaciones queremos conocer una faceta un poco menos conocida de la poetisa, que es su rol de maestra. Hoy nos acompaña para conversar de esto el doctor Alfredo Gorrochategui Martel, que es actualmente investigador invitado en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra, Pamplona, en España, donde actualmente reside. Ha sido director de investigación de la Facultad de Educación y director de desarrollo docente en la Universidad de San Sebastián, con un doctorado en educación por la Universidad de Navarra y un magíster en historia por la Universidad de los Andes. Es autor de obras fundamentales como Gabriela Mistral Educadora, su vocación de servicio a la educación pública chilena 1912-1922 y Educar como Gabriela Mistral. Bienvenido, doctor Gorrochategui. Muchas gracias, José Agustín. Muy contento de esta invitación y agradecido, y también agradecido culturalmente, porque si hay alguna faceta poco conocida es la faceta de educadora de Mistral. Sí, tú le has dedicado harto a eso y quería de hecho partir preguntándote cómo llegaste, antes de preguntarte cómo llegaste a esto, pongámonos un poco al día. Entiendo que con los 80 años del Nobel, tú has tenido cosas que hacer. Quería que me contara un poco en qué has estado, te ha tocado presentar en congreso. Cuéntanos. Sí, bueno, justamente cuando me llegué aquí a España en febrero me escribió un profesor francés que yo no conocía de nada, de la Universidad de la Costa de Ópalo, allá en Dunkerque, al norte de Francia, diciéndome que habían visto que yo había investigado el tema y que si no quería participar en un congreso, y ahora en septiembre voy a participar con una ponencia. En ese momento no lo sabía, pero parece ser de que después se unió esta universidad con la Católica de Chile. Entonces el congreso lo hacen las dos instituciones, va a ser totalmente online. Pero ahí voy a presentar una ponencia sobre Gabriela Mistral, más en un tema más intelectual, las relaciones de ella con un educador y político venezolano que fue Rómulo Gallegos, el que escribió Doña Bárbara. Pero también en Venezuela me pidieron, hay un periódico literario, cultural, online, que se llama Papel Literario, y me pidieron un artículo y lo mandé, y quieren que mande ahora otro más cercanamente al 10 de diciembre. Y la Universidad de los Andes, precisamente, me invitó hace unos meses atrás al concurso de cuentos infantiles inspirados en Gabriela Mistral, así que sí, estoy bastante activo en este tema. Buenísimo, y a eso le sumamos esta entrevista. Claro. Que te mantiene bien movido. ¿Cómo llegaste a investigar a Mistral y en esta faceta? ¿Por qué este interés? Sí, bueno, cuando yo vivía en Venezuela había un gran maestro que ya murió, que me había dicho que si iba a estudiar algún autor de educación poco conocido, él me habló de Gabriela Mistral. Esto fue hace unos 20 años, 25 años. Sin embargo, como yo soy del área de gestión escolar, estaba buscando modelos, personas que fueran ejemplo como directores escolares, no importa que sean de otras épocas. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que Gabriela Mistral fue directora de 3 liceos fiscales femeninos, ¿no? En 3 sitios distintos de Chile. Entonces por ahí me metí, pero entonces necesitaba metodología, hice el máster en historia, ahí me dirigió la tesis Alexandrine de la Taille, que es una gran especialista en la mujer chilena, y fue, verdad, apasionante encontrarme con Gabriela Mistral como educadora. Fue una bonita experiencia. Perfecto. Cuando yo tuve la oportunidad de leer uno de tus libros, el que va de 1912 a 1922, y te quería preguntar, porque me pareció interesante que para conocer el pensamiento de Mistral te centraste, bueno, como historiador quizás, te centraste un poco en lo que hizo, en su actividad. Entonces quería saber si es que efectivamente esa es una buena forma de entender la filosofía a través de los actos, o cómo lo ves tú. Sí, bueno, es crucial para los que hacen historia, los que intentamos hacer historia. Si tú te das cuenta, en las tesis, en los libros, siempre estudiamos un periodo, pero eso no significa que no veamos el periodo anterior y el posterior, un poco para entrar en contexto, ¿no?
Lo que pasa es que efectivamente del año 1912 al 22, esos 10 años de Gabriela Mistral, fueron los años de mayor madurez de ella, no solamente como educadora, también como poeta, ¿no? Entonces me centré allí porque fueron los años en que justamente fue gestora de centros escolares. Incluso antes de ser directora del Liceo Femenino de Punta Arenas, fue inspectora general antes. Por lo tanto, ella viene desarrollando toda una experiencia, ¿no? Y yo pienso que es crucial analizar la vida de un educador porque en su actuación se nota con precisión qué piensa de la educación. Entonces, la vida es el mensaje, ¿no? Las clases de Gabriela Mistral, sus alumnas, muestran un ethos, un carácter pedagógico, ¿no? Su experiencia además le hace escribir ideas, como veremos más adelante, si vamos a hablar de eso. Por lo tanto, es un triángulo muy interesante: vida, escritos, ideas pedagógicas. Por lo tanto, hay que ver qué hizo, cómo lo hizo, ¿no? Aunque evidentemente el historiador también va a las fuentes, ¿no? A lo que escribió y a lo que dijeron personas que vivieron con él. Perfecto. De este triángulo que nos mencionaste tú, partamos con la vida en este periodo de 1912 a 1922. Ya nos dijiste que nos hablaste de su rol como directora en Punta Arenas, de inspectora general. Entonces, para los que no conocen, ¿cómo sería ese periodo de vida? ¿Qué cargos asumió? ¿Dónde estuvo? Sí, bueno, mira, vamos a ver. Ella comenzó a ser educadora muy tempranamente porque la mamá y una media hermana que tenía, que era maestra, le dieron dotes para lo intelectual. Gabriela no era dada a las cosas de la casa. Estamos hablando de un contexto en que la mujer, era así, pues se dedicaba a la casa o se casaba, pero Gabriela era una mujer intelectual. Entonces, a los 14 años, en 1903, comenzó a ser ayudante, que era lo que se podía hacer en ese entonces, de preceptora, de maestra. Eso lo hizo en la compañía en Coquimbo. Por ahí, de 1903 a 1910, va saltando de colegio en colegio. En 1910 va a Santiago a hacer el examen. En esa época, una persona con experiencia podía obtener un certificado que dijese, usted puede ser maestra. Entonces, en el año 10 se hizo maestra, pero maestra rural. Y a partir del año 11 hay una profesora que la va a querer mucho, sobre todo que va a captar el potencial de Gabriela en el Liceo de Niñas de La Serena, donde en el año, eso sería hacia 1908, 1909, y esta señora la nombran directora en Antofagasta y llama a Gabriela. Por lo tanto, en 1911 Gabriela sube a Antofagasta, pero va a estar un solo año allí, porque esa directora, amiga de ella, Fidelia Valdés, la van a trasladar a los Andes. Y es en 1912 cuando se traslada a Gabriela de Antofagasta a los Andes, y allí va a pasar nada más y nada menos que 6 años muy enriquecedores de su vida. Por una parte, porque Fidelia va a permitir que Gabriela siga escribiendo. Por otra parte, porque Gabriela va a desarrollar su metodología escolar, va a escribirse con escritores, ¿verdad? Muy importantes dentro de Chile. Ella es una gran relacionista pública. Entonces va a empezar a conectarse. Pero además de eso, lo más interesante es que en el año 1916, en ese periodo del 12 al 18, va a ganar el concurso de los Juegos Florales de Santiago con su verso famoso Sonetos de la Muerte, y ahí se va a catapultar como la gran artista nacional. Entonces, llega el año 18 y por una serie de circunstancias, pensamos que motivado también por Fidelia, Gabriela, y con la ayuda con unos amigos, porque tenía amistades también, se codeaba con famosos o con políticos de la época, le van a pedir que sea directora del Liceo de Punta Arenas, del año 1918 a 1919. Pasa 2 años hermosísimos en ese sitio, hermosísimos entre comillas, hermosísimos en lo que logró, pero en unas circunstancias muy duras.
Luego pasa a Temuco en el año 20 y luego posteriormente la llaman para que funde el liceo número, en los tres casos es directora. El tercer liceo, que es este liceo número 6 de Santiago, liceo femenino número 6 de Santiago, es un liceo que van a fundar y lo va a dirigir también por otros 2 años hasta 1922. Por lo tanto, podemos decir, para cerrar, que hubo un periodo de vocación que va de los 14 a los 20 años, entre 1903 y 1909, un periodo que yo llamo de validación, entre 21 y 22 años de edad, que va entre 1910 y 1911, y una tercera etapa como de liderazgo y consolidación, ¿verdad? Que va a ser entre 1912 y 1922, una Gabriela que va a pasar de 23 años a 32 años. Perfecto, perfecto. Hay harto que desentrañar ahí porque hay hartas cosas que mencionaste, ¿eh? Pero quiero partir por un detalle que mencionaste y que también está en tu escrito, que es el hecho de que ella partió sin título y además, por lo que yo pude leer de lo que ella misma escribe, este certificado que ella obtuvo no tenía el mismo peso que un título y a eso a ella le pesó mucho, parece. Entonces, sí, quería saber cómo modeló su forma de hacer pedagogía, ser una especie de outsider o cómo lo ves tú. Bueno, en primer lugar, Gabriela era una persona sin complejo de inferioridad, tenía una altísima autoestima, ¿okay? Eso en primer lugar. En segundo lugar, en esa época los nombramientos de directora lo hacía el ministro de Instrucción Pública, por lo tanto nombraba a una persona de confianza. Gabriela se había ganado el crédito, la autoridad moral para dirigir estos colegios, ¿okay? En efecto, cuando ella está en 1910, lo que ella puede obtener es un certificado, ¿verdad? Pero de maestra rural, porque la experiencia es rural. Esto no hubo ningún problema ni en Punta Arenas ni en Temuco. Pero ¡ay Dios! Llegó a la Santiago. Entonces, claro, ella a veces dice, ciertos señoritos santiaguinos le hicieron la vida imposible, se montó una urdimbre alrededor de ella porque no tenía título. Eso la hizo sufrir muchísimo y por supuesto nadie es profeta en su tierra, eso es una realidad. Bueno, ya había tenido contacto con personas del exterior, ya era conocida en el exterior y por esa razón es que se va a México, donde comenzaría una nueva vida, no tanto ya de maestra, posiblemente más de orientadora, pero siempre de educadora, especialmente de cónsul en diferentes países. Por lo tanto, yo creo que para ella no fue ningún problema, pero sí fue muy doloroso el problema que tuvo en Santiago. Incluso la querían sacar del Liceo de Niñas y llevarla a Valparaíso, se negó, en fin, hubo toda una urdimbre alrededor para sacarla. Por supuesto, nadie es perfecto, parece ser que Gabriela era un poco susceptible, lo podemos ser cualquiera de nosotros, y eso la hacía sufrir muchísimo. Sí, me imagino, o sea, claro, se debe sentir un poco discriminada, no puede haber sido fácil. Sí, y no le gustaba Santiago tampoco, decía que tenía muy poco cielo, evidentemente parece que lo de ella era el campo, ¿no? Pero sí, se sintió discriminada, efectivamente discriminada. Perfecto, sí. Y en su labor como profesora, como docente, ¿qué cosas ya se pueden resaltar que podríamos distinguir? Entiendo que una cosa importante es que ella abogaba mucho por las clases al aire libre, que a mí me parece ya incluso hoy en día algo novedoso. He escuchado de algunos colegios que lo hacen y a mí una imagen que me llama la atención, porque yo, claro, siempre estoy pensando en lo audiovisual, estos mapas que hacía hacer a los niños en relieve, a las niñas también, con arena en el patio. ¿Qué cosas nos puedes contar? Bueno, aprovechando que estamos en la Facultad de Comunicación, efectivamente uno de los cargos que tuvo Gabriela Mistral después fue estar en un área de cine en una institución internacional, y ella defiende muchísimo la imagen. De hecho, que dice que la imagen tiene un metalenguaje tan fuerte que
es capaz de educar. Entonces, ella tuvo mucha afición, mucha aceptación de la importancia de la imagen. De hecho, en su vida, siempre compraba libros con imágenes. Y en el colegio y en todos los liceos donde estuvo, colocaba muchas imágenes y cuadros. Para ella estaba muy claro que la imagen representaba e inspiraba la palabra. Ahora, no solamente esto, Gabriela Mistral, hay unos testimonios, hay una antigua alumna que se llama María Baeza, que escribe un artículo en el Mercurio, no recuerdo en qué año, pero decía cosas que vale la pena tomar en consideración. Por ejemplo, que Gabriela se entregaba a investigaciones fatigosas. O sea, Gabriela estudiaba, ella daba geografía, daba lengua materna, y sus estudiantes se daban cuenta que estudiaba muchísimo y que cuando daba los ramos, los que dictaba, los daba con anécdotas inolvidables, dice, llenos de erudición y datos preciosos, pero que además era una profesora que estaba muy pendiente de tener oportunidad para ofrecer lecciones de vida, o sea, que unía la clase con anécdotas y valores. Los valores para ella eran muy importantes. Y otra alumna que se llama María Luisa Ahumada decía que siempre recibía a las estudiantes con muchísimo cariño. En esa época estaba como regularmente bien visto el tratar con fuerza a los estudiantes. Bueno, Gabriel es todo lo contrario. También recuerda esta última alumna, María Luisa Ahumada, que le hacía colocar a las alumnas en la parte superior derecha, donde está la fecha, la palabra yo sirvo. Un poco como para recordarse cada una, porque eran niñas, a sí mismas y en todo momento que hay que servir a los demás. O sea, y que fue una acción directamente inculcada por Gabriela Mistral, ¿no? Que les decía que había que hacer una acción de servicio, ¿verdad? A un comportamiento digno al semejante, a un niño, un familiar, incluso a la naturaleza. Por lo tanto, para Gabriela estaba muy claro que el docente tenía un papel muy importante de modelaje del estudiante. Eso que comentaste del servicio me suena un poco que debe venirle un poco por la fe, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, Gabriela fue una gran lectora de la Biblia. Era el libro que tenía siempre a su lado. Una abuela paterna le hizo leer en voz alta los salmos y seguramente ella tiene una elegía muy bonita sobre el servicio, se llama servir, y por lo tanto tenía muy claro este concepto. Bueno, evidentemente es una autora de raigambre cristiana, o sea, y lo dice, yo soy católica, de hecho termina siendo de la orden franciscana, de tercera orden franciscana. No era religiosa, era laica, pero efectivamente es una mujer cercana a la fe. Y probablemente el tema del servicio viene por allí. Perfecto. Pasemos un poco a la etapa de directora. En el Liceo Punta Arenas, por ejemplo, ella creó clases nocturnas para obreros, fundó una biblioteca popular. ¿Qué otras cosas se podrían resaltar de su labor directiva en este colegio? Mira, una cosa muy interesante es que a Gabriela la mandan, vamos a ver, dirigir colegios hoy es muy complicado. Imagínate tú en esa época. En el caso de Mistral, la enviaron a proyectos muy complicados, especialmente porque fueron colegios que estaban muy poco atendidos, aislados, mal construidos. Las antiguas directoras eran personas muy mayores, el mobiliario tenía limitaciones, y en expresión de Mistral, ¿verdad? Colegios que se encontraban, y lo dice así, divididos contra sí mismos. Tanto el colegio de Punta Arenas como el de Temuco, los profesores estaban peleados y ella los pacificó. Eso es muy importante, hizo equipo. De hecho, cuando termina en Punta Arenas, el equipo que está en Punta Arenas es el que se va a llevar a Temuco, y el equipo que está en Temuco es el que se va a llevar. Inteligente era, y en esa época se podía hacer. Pero en efecto, como tú dices, Gabriela pensaba que los colegios eran centros
lugares de irradiación de cultura. Ella decía que el colegio, las cosas de los colegios debían derramarse hacia afuera, como hacen hoy las universidades, derramarse hacia afuera, pero también lugares de acopio de los más necesitados. Entonces, por eso, una idea novedosa fue organizar las bibliotecas escolares de ese colegio y abrirlas al público y hacer competencia con la municipal, nada más y nada menos. Solicitar libros a los vecinos. Está la lista en el periódico, en Punta Arenas, de los vecinos que habían donado libros. Lo mismo, utilizar las instalaciones del colegio, ¿no? Clases para hijas de mujeres obreras. Siempre en esas ciudades había unos contornos muy pobres cuyas hijas no tenían que las educar. Bueno, vénganse a mi escuela. Pero no solamente a las hijas, a las mismas obreras y a todo aquel que quisiera formarse. En Punta Arenas hay varias anécdotas, pero incluso se sabe que recibió a expresidiarios en esas clases de la noche. ¿Okay? También hacía visitas a las cárceles, una cosa muy interesante, un poco para acercar a las niñas y a ella misma, para romper con las comodidades de todos los días, sembrar árboles y hacer muchas actividades. Incluso, ella lo llamaba su oficio lateral, seguir escribiendo, tanto que en Punta Arenas fundó la revista Mireya, que era una revista de temas culturales. Por lo tanto, ella no podía divorciar esta capacidad de la escuela como centro irradiador de cultura y de acopio también de ayuda a los más necesitados. En ese sentido, Gabriela fue una persona totalmente innovadora. Nadie en el país hacía algo igual en esos años. Yo te diría que incluso podría considerarse innovadora para los tiempos de hoy. O sea, estamos un poquito como de capa caída en muchas instituciones, como ese olvido por esa vocación de centro de cultura, de centro del conocimiento. Efectivamente. No, y además el hecho de que el director y la directora tiene que ser una persona culta. Sí, bueno. Que no se queda en su colegio, sino que también lo abre. Claro. Es un espacio para la comunidad, en el fondo. Exactamente, efectivamente, eso. Sí. En 1920, cuando era directora en Temuco, Lucila Godoy Alcayaga conoció a Neftalí Reyes, Gabriela Mistral conoció a Pablo Neruda. En su memoria, Neruda habría escrito que ella fue quien la embarcó en esa serie Terrible Visión de los novelistas rusos. ¿Qué nos dice eso de Mistral como docente? Bueno, no, es un poco lo mismo. Fíjate que Neruda, niño, joven, Neftalí, justamente adquiere estos libros porque la biblioteca del Colegio de Temuco está abierta. Y para Gabriela no había, digamos, rechazo por ninguna persona. Bueno, eso dice mucho de la apertura de servicio que tenía, ¿no? Mistral mantuvo una formación literaria y cultural, como te decía antes, como parte de su tarea directiva, ¿verdad? Y lo más probable es que en este caso logró de alguna manera orientar a Neftalí, ¿verdad? Futuro Neruda, y a lo mejor estaba desorientado, y como conocía a los rusos, para ella, dice, Gabriela Mistral es una admiradora de la literatura rusa, y siempre dijo que era lo mejor del mundo, uno de los escritos rusos como lo mejor del mundo, o un ejemplo a considerar. Fue muy conocedora de autores rusos. Yo tengo una publicación sobre las relaciones de Gabriela Mistral con algunos autores rusos. Era admiradora de Tolstoy, por ejemplo. Entonces seguramente impactó sobre el futuro Neruda, y eso permitió que él se llevara esos libros y que diga en su autobiografía que todavía le acompaña. Por lo tanto, es como el resultado de lo que ella es como directora escolar. Perfecto. Yo creo que hemos hablado bastante del recorrido histórico, de hechos, cosas que hizo, dónde estuvo, huellas que dejó. Pero me gustaría, doctor, que pasáramos a profundizar ya en el pensamiento de Mistral, en el alma, esta segunda parte del triángulo que usted mencionó.
En alguna parte de su escrito usted menciona que el objeto de la pedagogía para Mistral es la belleza. ¿De qué belleza estaríamos hablando y qué otras cosas de su pensamiento quizás podríamos resaltar? Y sí, la belleza para Mistral es un concepto filosófico enraizado con su experiencia de poeta, ¿no? Ella decía que la escuela debe ser el reino de la belleza. Entonces, evidentemente, aunque no era filósofo, pero todo poeta en el fondo es filósofo, ella habla de la belleza en un sentido especialmente entendida como algo proporcional, equilibrado. Entonces, reclama mucho que las escuelas en esa época fueran feas y los teatros lugares hermosos. Para ella la escuela era un templo, ¿verdad? Es importante mencionar que en esa época más del 70% de las escuelas eran casas que se remodelaban y por lo tanto la actividad escolar era un poco inconveniente, no había suficientes espacios, se escuchaban las clases de un lado a otro, etcétera, etcétera, ¿no? Eran feas, eran incómodas, ¿no? Y no facilitaba la actividad educativa. Pero Gabriela no solo, y aquí empezamos a profundizar, no solo habla de la belleza del lugar, sino que también habla de la belleza de la clase del educador. O sea, dar una clase hermosa. ¿Eso es qué significa? ¿Qué significa? Bien preparada, bien estudiada, pensando en la dignidad. O sea, la persona que recibe los conocimientos tiene tanta dignidad que merece que yo prepare bien una clase. Gabriela de alguna manera recuerda una cosa, esto no lo dice directamente, esta es una conclusión mía, pero que es una verdad: la belleza deleita la inteligencia, la inteligencia humana siempre se sorprende ante lo bello, y eso lo tenía ella muy claro. Entonces, la clase ordenada, bella, la película bella, el libro bello, conecta con la persona, lo mueve a captar con mayor atención. Hay uno de sus pensamientos que decía algo así como: no te conformes con ser claro, sé, si puedes, elegante en tu palabra. Nadie se divorcia impunemente de la belleza, ni el sacerdote, ni el propagandista, ni siquiera el mercader. En síntesis, para Gabriela, la belleza atrae, dispone, motiva, moviliza las voluntades. Por eso es que las escuelas dirigidas por Gabriela eran escuelas bonitas. En ese sentido, ella utilizaba el tema de la belleza y por eso decía que el ápice, la cúspide de la educación es la belleza. Perfecto. ¿Y hay algún otro elemento del pensamiento pedagógico de Mistral que podamos resaltar o diríamos, bueno, el centro? Está toda su opinión sobre el maestro, la preocupación. Ella decía que los maestros y los educadores éramos, uno se considera maestro o educador, encendedores de lámparas. Imagínate tú esa metáfora. Un encendedor de lámparas que ya tenían un potencial, había que encender. Entonces hablaba de esas lámparas que se encienden en las catedrales y que con esa luz podían ver el fondo de los vitrales y se podía ver la partitura del organista y del coro que va a cantar. O sea, tenía una claridad inmensa, ¿no? Y uno de los documentos que yo pienso que está poco analizado, bueno, se sabe que está allí, son sus pensamientos pedagógicos, que escribe para sus educadoras maestras en Santiago entre 1921 y 22. Entonces, claro, hay una cantidad de pensamientos allí. Esos pensamientos, que son 46, el 80%, uno pensará, bueno, están dedicados al método, ¿no? Están dedicados a la actitud del maestro, a la disposición personal. Entonces, hay un pensamiento que se sabe en todos los chilenos: enseñar siempre, en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. ¿Qué significa esto? Que el educador tiene que ser un ser coherente. Para Gabriela es muy importante el modelaje del educador. También hay una frase que al menos a mí me impacta muchísimo, es
Déjame ver si me recuerdo. Sí, enseñar, vamos a ver si me recuerdo. Bueno, hay una que dice, aquí está, el amor a las niñas enseña más caminos a la que enseña que la pedagogía. Imagínate tú, hacer el trabajo con cariño te da a ti el método sin necesidad de acudir a el metodologismo. Fíjate tú eso. Y una frase muy famosa, acuérdate de que tu oficio no es mercancía, sino que es servicio divino. Para Gabriela Mistral, que siempre fue una persona muy espiritual, el oficio de educador era un servicio divino, espiritual. ¿Por qué? Porque estaba influyendo en otras almas. Es súper potente lo que dice, ¿eh? Y me da a mí un tiempo como para pensar, porque en el fondo esa centralidad en amar a quien tú educas, yo creo que es la clave para ser un buen profesor. El que ama es capaz de prepararle una clase con cariño. O sea, hace mucho sentido. Ahora, cuando uno está a fines de semestre, el profesor cuesta más. Claro. Es difícil, pero también cuando uno ve que son personas y los conoce, no cuesta tanto. En esa línea de lo que tú has dicho, yo también leí algunos escritos de Gabriela Mistral que a veces habla del profesor, del magisterio, como dice esto, como lo más grande, lo más bello, y en otras ocasiones como que a muchos que están matando la educación, que están haciendo mal. Entonces me imagino que podríamos, siguiendo con lo que tú dijiste, en algunos casos está diciendo el profesor que ama hace esto bien y el que no ama, los que no aman están haciendo esto mal. Lo estoy interpretándolo de una forma equivocada. Oh, bien. Hay un pensamiento muy fuerte. ¿Cuántas almas ha envenenado o ha dejado confusas o empequeñecidas para siempre una maestra durante la vida? Entonces, claro, sí, efectivamente le da durísimo, ¿no? Les dice cosas fuertes también, porque sabe la tremenda responsabilidad que tiene. Pero lo hace como un llamado de atención. Yo creo que ella lo hace simplemente para recordar que tienen una gran responsabilidad. Y porque en el fondo ella tiene claro antropológicamente que es un servicio a la persona humana. Para ella el centro de la educación es la persona. Es una cosa interesante que hay que estudiar más, y por eso exige tanta delicadeza, tanto cariño, ¿verdad? Tanto sacrificio para que el que está captando aprenda y sea incluso mejor persona. Sí, o sea, eso que me dice, y encuentro que se alinea perfectamente con la visión de esta universidad, la universidad en la que estás tú. Y claro, en esa misma línea lo que yo te decía antes de que cuesta el segundo semestre, ahí vienen los tirones de oreja de Gabriela a personas que piensan como yo que les está costando un poquito. Y es bueno que a uno le recuerden eso constantemente, porque a mí me pasó, yo dejé de hacer clases por un tiempo, me fui a estudiar afuera y volví y me costó conectar con mis alumnos y como que no lo encontraba, y de repente hice clic y de verdad que en quererlos siento que se facilita el proceso para mí y me imagino que para ellos también. Sí. Mira, uno no puede ir a clase pensando que va a pelear con unos alumnos. Si uno va en ese plan, uno va a una clase a ver cómo hace para que esos alumnos aprendan. Y si el grupo es difícil, bueno, habrá que ver cómo enfrentamos eso. Pero el que está siempre pensando que va a una batalla campal, pues mira, evidentemente esa actitud no lo podrá poner en la mejor disposición. Y eso es lo que está diciendo constantemente Gabriela Mistral. Sí, pasando quizá un poco a una siguiente etapa, el trabajo de Gabriela Mistral tuvo una proyección internacional, ¿cierto? Lo invitó José Vasconcelos en 1922 a apoyar el proceso en México. ¿Qué se puede resaltar del rol que tuvo Mistral en México y qué significó para ella? Bueno, mira, yo no he estudiado en profundidad este periodo, pero hay un profesor mexicano-chileno que se llama Fabio Moraga Valle, que es especialista. Sin embargo, sí te puedo decir que
Gabriela, efectivamente, no va a México como una principiante, sino que es una persona en pleno ascenso de su carrera, ha sido directora de la mitad de Chile, ha recorrido todo el país, con una amplia cultura, ya muy conectada. A Vasconcelos lo conocía ya de antes. En Punta Arenas creo que había recibido una revista de Vasconcelos. Esas relaciones con otros escritores e intelectuales, especialmente intelectuales, no importa que fueran políticos, bueno, hacen que Gabriela sea reconocida. Entonces, efectivamente, Vasconcelos llega a ser ministro de Instrucción Pública de México y ha sido una de las reformas más grandes que se han hecho en México, donde se editan, por ejemplo, casi todas las obras clásicas de Platón y Aristóteles. O sea, es una labor significativa. Pero además, Vasconcelos le va a pedir a Gabriela varios favores. Uno es centrarse un poco en la situación de la educación indígena, y otro gran favor es que haga un manual. De esto no se habla casi nada, que es el famoso libro con un tiraje de 20.000 ejemplares que se llama Lectura para Mujeres. Este libro es muy importante, por una parte porque es el resultado de lo que Gabriela viene trabajando, recopilando información. Gabriela era por eso que le llamaban la vagabunda, porque iba con baúles por todas partes, iba dejando cosas, pero ya desde 1911 se sabe que Gabriela en las clases hacía leer textos literarios de muchísimo nivel. Bueno, ella fue sumando textos y fue buscando textos, y ese libro recoge 46 autores de todas las nacionalidades del mundo entero. Entonces va agarrando pequeños fragmentos y lo va subdividiendo en diferentes áreas. Y al final de cada fragmento dice, léase el libro tal de este autor, o léase toda su obra. Es un manual. ¿Con qué idea? Bueno, por una parte también con la idea que ella lo tenía como mujer, de mejorar y elevar el nivel cultural de la mujer, que en esa época pues no leía poco por las características. Entonces ella siempre pensó que la mujer estaba a la par que el hombre. Entonces, por una parte, y después por otra parte lo dice ella misma, para elevar el alma moral de la persona. Entonces, bueno, este libro fue muy importante porque denota la preparación ya que ella tenía. Por lo tanto, México va a ser, digamos, como el puente, tal vez como la única actividad, la última actividad, digamos, larga de educadora, y de ahí entonces ya pasará a una fase poco estudiada, pero hay algunos estudios como cónsul, fue la primera mujer cónsul de Chile, por ejemplo, pero nunca olvidará la educación. Siempre cuando hay un congreso, el Congreso de París los mandaba un documento, o en Argentina, siempre estuvo conectada con la educación. Por lo tanto, lo de México fue un gran paso para lo que ella iba a hacer después, y lo que le permitió después incluso ser premio Nobel. Sí. Me trae, hay varias cosas de lo que dijiste que me hacen pensar un buen poco. Primero, este rol que se le da en México me recuerda a lo que dijiste antes de que nadie es profeta en su propia tierra. Parece que ese reconocimiento se lo lleva allá. Y un poco lo que pasa también en la literatura. El premio Nobel allá hace que la reconozcan acá. O sea, así somos en este país, parece. Bueno, así estamos en Latinoamérica. Sí, es verdad. No vamos a decir solamente este país. Sí. Y también, bueno, tú dijiste un poco que ella se preocupó de la formación de las mujeres. Y me recordó eso que yo, investigando un poco de esto, recuerdo que, por ejemplo, en ese entonces, la formación escolar para hombres y mujeres era distinta. Ok, separado. Más tirado hacia las ciencias duras para los hombres. Entonces, claro, el problema que tienen las mujeres es cómo la están viendo. Y parece que Gabriela Mistral está luchando un poco a contracorriente, ¿o no? Sí, bueno, Gabriela siempre criticó que los hombres estuviesen con los temas científicos. Él decía ya, sin pelear, sin violencia, porque en eso Gabriela Mistral era una dama, que la mujer tenía la misma capacidad e inteligencia que los hombres, que por lo tanto en los programas no podía haber esa división. Ella lo criticó, pero repito, con razonamientos
y moderadamente, no era un feminismo rabioso, como a veces lo hacen entender. Pero efectivamente sí lo criticó muchísimo desde muy temprana edad. Y digamos con justa razón. Sí, claro, totalmente. Para ella había una igualdad intelectual entre el hombre y la mujer. Absolutamente. Sí. Ya para empezar quizás a cerrar, me gustaría empezar a hablar en tiempo presente. Bueno, acá en Chile yo creo que en Occidente en general está pasando que primero que nada hay mucha violencia en los colegios. O sea, yo ya he leído muchas noticias en que ya no solo es la molotov al colegio, no es solo, sino que al profesor lo golpean, a apoderados, estudiantes los queman con molotov, a los directores de colegio. Hemos leído que hay muchos profesores que están empezando a renunciar rápidamente, que hay una especie de burnout con la carrera, que hay gente que está muy desencantada, mucho trabajo, bueno, no tiene el aprecio que debiera tener la carrera. Entonces, pareciera ser que el magisterio está en crisis. ¿Qué crees tú que podría ayudar de Mistral a los profesores acá en Chile, quizá en el mundo, a volver a encantarse, quizá, bueno, a pacificar, como dijiste tú que ella fue una pacificadora en las comunidades? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos tomar de ella para retomar el rumbo? Porque la educación es central. Bueno, mira, muy buena pregunta y efectivamente conectar con Mistral nos ayuda. Mira, no, efectivamente hay una crisis mundial, o sea, los educadores ya no tienen autoridad, ya no hay autoridad, ¿no? Y hay muchas razones, pero una razón es que ahora las autoridades, tanto políticas como administrativas, el Estado, los partidos políticos de todo tipo de ideología, ven a los educadores como simples funcionarios o como simples facilitadores de las ideas en boga dentro de dos grandes aspectos, el economicismo y el colectivismo, ¿no? Entonces es un problema internacional. Tal vez los únicos que mantienen una tradición más del maestro ideal son los asiáticos, ¿no? O sea, Singapur, Japón, etcétera, etcétera. Si Mistral estuviese viva, se enfrentaría a lo que está pasando hoy en día con los maestros. O sea, ella hubiese hecho un gran esfuerzo, en primer lugar, por elevar la autoestima de los maestros. Hubiese intentado, por ejemplo, darles más formación, prepararlos mejor. Hubiese despertado por activo y por pasivo la idea de que el maestro es un modelo de vida y que su oficio no es, como hemos dicho ya, mercancía, sino un oficio divino. Hubiese gritado a todas partes, norte, sur, este y oeste, ¿verdad?, que los educadores son encendedores de lámparas. Tú me hablas del burnout, ¿sí? En efecto, existe este problema porque los profesores dedican más tiempo a temas burocráticos, ¿verdad?, que le exigen las autoridades, que, por ejemplo, a estudiar y preparar las clases. En Latinoamérica especialmente esto es así. Entonces, hoy se ha eliminado un poco, o se ha perdido un poco la idea de que el educador, el maestro, el profesor, la profesora es un verdadero transmisor de conocimientos. En ese sentido, Gabriela Mistral estaba totalmente, absolutamente convencida de que el maestro transmitía, porque ahora se considera que, no sé, o sea, aprender con un profesor y no solo con un libro que se puede o con un programa digital, es aprender mucho más que unos conocimientos específicos, porque el profesor está dando su vida, su modo de ser. Claro. Está ofreciendo unas virtudes, unos valores, un estilo de vida, y eso es conocimiento. Por lo tanto, bueno, y junto con eso, la clase bien preparada, ¿no?, lo que Gabriela Mistral invitaba a realizar. Por lo tanto, se ha perdido el convencimiento de que el profesor sí transmite con una clase bella, con una preparación previa, con estudio, con originalidad. Entonces, bueno, hay que retomar, es un tema que hay algunos autores que lo están hablando. Esta profesora Engqvist de Suecia, que ha estado en la universidad, que tiene varios libros sobre eso, un libro, La buena y la mala educación, por ejemplo, te lo recomiendo muchísimo. Y bueno, ¿por qué no
aprovechando que estamos tú y yo hablando de eso, o terminando de hablar, retomar, ¿verdad?, los pensamientos pedagógicos de Gabriela Mistral y los escritos sobre educación. Sí. Y desarrollar manuales que tomen en consideración estos aspectos, porque también los latinoamericanos necesitamos tener modelos en blanco y negro. ¿Y dónde los vamos a conseguir? Si no es entre nuestra propia sangre. Sí, sí. Eso no significa, bueno, el padre Hurtado era un gran educador. Claro, claro. El que dijo que lo que enseña no son los libros, sino el modo de ser del maestro. Y así sucesivamente. Sí. Tantas cosas. Don Andrés Bello. En fin, hay potencial en Latinoamérica para conseguir que estas figuras, ¿verdad?, sean elevadas nuevamente, por supuesto, tomando en consideración los avances que se están haciendo. Pero se ha perdido muchísimo, ¿sí? Hay toda una especie como de estructuralismo filosófico que está haciendo que los educadores seamos parte de una máquina que tiene que producir gente capacitada para trabajar en el mercado. Claro, claro. El fin de la universidad es el saber culto, no solamente las competencias profesionales. No solamente. Entonces, claro, exactamente. Mira, no sé qué más decirte, podríamos hablar aquí todo el día, toda la noche, pero Gabriela Mistral es alguien a quien que se puede acudir para reflexionar sobre estas cosas. No, yo creo que con lo que tú me has dicho, como que me ayuda a mí, y quizás yo con esto cierro con una especie de meditación, me ayuda a mí a enfrentarme a cosas que uno ve en lo contemporáneo. Yo creo que la pérdida de valor del profesor está muy acompañada de que pareciera ser que el conocimiento está disponible en internet, a mano de todos, en YouTube, Google, y ahora la inteligencia artificial. ¿Para qué decir que te lo puedes? Enséñame matemáticas para tontos, o no sé si es una palabra adecuada, pero para gente que no es capaz, y la inteligencia artificial te va a enseñar al ritmo, o sea, a mi ritmo, que las matemáticas me cuestan un montón, por ejemplo. Pero claro, yo pensaba en esa misma línea, con el ejemplo de la inteligencia artificial, que uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial, por ejemplo, es que es súper... da un feedback muy positivo siempre, está siempre afirmándote, no te genera desafíos, no te reta. Y yo, por ejemplo, siento que la educación con verdadero amor, cuando uno realmente quiere a una persona, corrige, detiene malos puntos, exige, claro. Y así como como a modo de anécdota, ayer vi un reportaje, no sé si en CNN, ABC, de un tipo que estaba haciendo tareas con su hijo y le preguntó a la inteligencia artificial sobre pi, y se metió en una conversación que la inteligencia artificial lo convenció de que estaba inventando una nueva forma de hacer matemáticas. La inteligencia artificial lo convenció de que estaba descubriendo peligros para la seguridad nacional y lo hizo llamar y mandar mails. Y después de un mes se dio cuenta que, claro, el núcleo afirmativo de la inteligencia artificial lo mantuvo encerrado y le generó una especie de locura que a una persona que era totalmente sana y nunca había tenido estos problemas. Entonces, quizás pareciera ser que la inteligencia está a la mano, pero creo que de las cosas que dijiste acá, de lo que dice Gabriela, que lo que más enseña es el modo de ser, el ejemplo, que es lo mismo que nos dicen a los papás. O sea, no hay mejor manera, por muy defectuoso que uno pueda ser, de enseñar con verdad, con ejemplo y también desafiando, creo yo. Sí, el fin es la persona y lo demás son medios. Habrá que aprender a utilizar la inteligencia artificial y todo lo digital como medio, pero no como fin, ¿no? Y tú acabas de decir algo muy importante, sí, se está perdiendo la idea de que la educación no es esto. Vamos a ver, se está vendiendo la idea de que la verdadera educación es puro juego, ¿no? O sea, asimilar un concepto, ¿verdad? Es un esfuerzo. Claro, tú puedes tener mucha información en internet, pero si tú no tienes criterios que has construido o que has configurado por previo conocimiento y estudio, ¿cómo vas a enfrentar tanta información digital? Entonces, claro, eso se está perdiendo muchísimo. Claro. Efectivamente. Claro, y hay un proceso en que uno se tiene que apropiar de ese conocimiento. Hay otras cosas más allá de que el conocimiento esté disponible. Sí. Bueno, Alfredo, te he quitado bastante tiempo. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Esta entrevista, esta conversación ha sido bien enriquecedora y espero que a la gente que nos está viendo esta
esta conversación le haya parecido interesante, conocer un poco más de Gabriela como educadora. Así que muchas gracias, Alfredo. No sé si tú te quieres despedir también. Sí, bueno, muchísimas gracias por hacerme recordar y hablar de Gabriela Mistral. Para mí también, como profesor universitario, esto es un recordatorio. Bueno, somos profesores universitarios. De verdad, los felicito por hacer esto. Esto es necesario. O sea, Chile y Latinoamérica lo clama, y Hispanoamérica y el mundo entero. Sí. Así que los felicito y les agradezco el haberme tomado en consideración, y estoy a la disposición de ustedes para cualquier otro acto en el que haya que hablar de la Gabriela Mistral. Muchísimas gracias.